Bienvenidos al Chef de la Política. En este capítulo hablaremos sobre partidos políticos. Hola amigos, bienvenidos al capítulo siguiente, el capítulo número 2 del Chef de la Política. El día de hoy, un tema alucinante para todos los amigos expertos e interesados en la política y los que no lo son también, pero quisieran aprender algo más en este programa. El día de hoy hablaremos de los partidos políticos, ese tema tan discutido, tan conocido y al mismo tiempo tan desconocido por todos. Como siempre, el Chef de la Política llega por el auspicio y bajo el auspicio de la editorial Pescadito Editoriales, una editorial de ciencias sociales para científicos sociales y sobre todo para difusión entre cualquier tipo de público. 2 libros a la fecha, esta editorial, Política y Justicia en América Latina, un conjunto de estudios de varios países, de varias regiones dentro de América Latina sobre la relación entre los actores políticos y los jueces. Recomendadísimo. Y luego el segundo libro, más reciente, Elecciones y Partidos Políticos en Ecuador, una compilación de varios autores y autoras donde ellos discuten de forma extremadamente interesante cómo han funcionado los partidos políticos en el Ecuador durante los últimos 10 años aproximadamente. Un libro muy recomendado no solo para la gente que se interesa en la política y en las elecciones, sino para el público en general. Recuerden, Pescadito Editoriales, www.pescaditoeditoriales.com. Ahí encuentran estos 2 libros que les mencioné, les entregan a domicilio sin costo adicional. Y además, si ustedes tienen algún texto que quisieran publicar, ese es el lugar. No pagan por nada, la editorial corre con todos los gastos y además les paga las regalías por las ventas. Y finalmente, pensando nuevamente en nuestro auspiciante, está ahora mismo en marcha, está ahora mismo vigente un concurso para premiar al mejor libro en ciencias sociales. Vayan a la página web que abajo está indicada y vean los requisitos. $2,000 es el premio, más la publicación del libro. Me parece que es un premio bien interesante para los que puedan tener algún interés. Cualquier campo de las ciencias sociales, cualquier disciplina, cualquier teoría, cualquier metodología. Y bueno, con eso empezamos. Agradecemos la cantidad enorme de comentarios y críticas que hemos recibido en el programa anterior. Hemos tomado apunte de todas ellas, sobre todo de aquellas que se refieren a los temas que a ustedes les gustaría que trabajemos, que discutamos acá. Y uno de ellos, precisamente, uno de los más mencionados fue el de ahora, los partidos políticos. Gracias por esos comentarios y también por las críticas, porque nos ayudan a cambiar, y en eso estamos empeñados en cada momento. Por otro lado, síganos en redes sociales, no se olviden, acá abajo están citadas todas las redes sociales, ahí nos pueden poner comentarios nuevamente, críticas, opiniones y mucho más. Y finalmente, este es un emprendimiento cívico, un emprendimiento ciudadano de educación cívica y ciudadana sin ningún fin de lucro. Sin embargo, si ustedes quieren hacer una contribución a sí mismo cívica, anónima, sin que nadie conozca, acá está el espacio donde pueden contactarse para una contribución. Recibimos contribuciones muy pequeñas en términos económicos. Lo que nos interesa no es tanto la cantidad, sino cuánta gente se siente representada por la acción ciudadana, la acción cívica que tanta falta le hace a América Latina. Juntarnos y hacer cosas. Eso. Y el programa se trata fundamentalmente de eso. Y bueno, con esto empezamos los partidos políticos y este es el primer bloque. Y el primer bloque plantea una pregunta simple, pero al mismo tiempo difícil de desentrañar. ¿Qué son los partidos políticos? Y con eso vamos a hacer una preparación de lo que sería un partido político ideal. Es decir, cómo debería ser un partido político, como todo el mundo desearía que sea un partido político, pero que seguramente, tal cual lo voy a preparar ahora en este juguito que va a salir de acá, va a ser muy difícil que lo encontremos en América Latina, en los Estados Unidos y en la misma Europa. Es lo que todos quisiéramos que sea, que no es factible en la realidad, pero lo que buscamos es que algo se acerque a lo que vamos a preparar acá. Entonces, con esto vamos a empezar y le vamos a echar un poquito de agüita a esta jarrita donde vamos a hacer el partido político de esta semana, que va a ser un partido político tipo agua de Jamaica, como dicen los amigos mexicanos. Entonces, para el partido político se necesitan varios ingredientes. Primer ingrediente importante, fundamental y decisivo que está acá.
difícil de conseguir que sea una organización con ideas políticas respecto a cómo quisiera que sea el mundo social, el mundo económico, el mundo político, desde luego, el mundo cultural. Que sea una organización que tenga una visión respecto a cómo debería ser el mundo. En otros términos, que sea una organización con ideología, lo que discutimos en el capítulo anterior. Si no lo viste y quieres saber un poco más sobre qué es una ideología y qué son las ideologías, aquí mismo en el canal tienes el capítulo anterior donde puedes tener una idea clara y eso te puede ayudar a entender a este primer ingrediente, que tenga ideas. Entonces, en ese sentido, y siguiendo lo que hemos discutido en otras ocasiones, podemos decir, un partido político puede ser de derecha, conservadora, de derecha, liberal, de izquierda, conservadora, de izquierda, liberal. Y en el medio varios matices, porque la política, como todo en la vida, no es de blancos y negros, es de muchos grises. Y así también se estructuran los partidos políticos. Algunos un poquito más conservadores que otros, otros más liberales. Algunos partidos con el paso del tiempo dejan de ser conservadores y se hacen un poquito más liberales o viceversa. Otros son más pro mercado y con el paso del tiempo se hacen más pro Estado, o en sentido contrario, son más pro Estado y con el paso del tiempo se vuelven más pro mercado. ¿De qué depende eso? De los liderazgos dentro del partido y de lo que se conoce como congresos ideológicos, precisamente de los partidos, donde en determinadas ocasiones una organización de este tipo decide tener una visión algo distinta a la original respecto a lo que pensaba sobre la política, la sociedad o la economía. Pero hay otros partidos, desde luego, que se mantienen firmes en una misma posición ideológica. Entonces, primer requisito fundamental, organización con ideología. Requisito de fondo. Segundo requisito, también difícil de conseguir, menos que el otro, pero fundamental, y sobre todo esto para que no nos dejemos de engañar como ciudadanos. Segundo requisito, que el partido busque ganar elecciones. Un partido político es una organización que busca ganar elecciones. Por eso cuando el actor político, la persona, el candidato o la candidata digan nuestro partido no le interesa ganar elecciones, mentiroso, mentirosa, eso no es verdad. Todo partido, toda organización política electoral busca ganar elecciones. Se crea para ese fin. Lo que la gente en el medio de la politología, de la sociología, de las ciencias sociales en general, dicen el objetivo moral de un partido es ganar elecciones. Y la pregunta inmediata sería, ¿y por qué ganar elecciones puede ser el único objetivo? Porque si tú quieres generar cambios y transformaciones en tu país, en cualquiera de las esferas que quieras, necesitas poder. El poder entendido como la capacidad de ejecutar algo. Si no tienes poder, puedes tener muy buenas ideas y deseos, pero tienes poca capacidad de ejecutar. ¿Y ese poder dónde se lo gana? En la administración del Estado, en la administración pública. Y esa administración pública se gana con elecciones. Punto. No hay otra forma. Desde luego, la movilización ciudadana, la acción ciudadana genera otras formas de poder. Pero en este caso, y a lo que nos referimos, se gana en elecciones. Pensando, evidentemente, en regímenes democráticos. Las dictaduras, los autoritarismos tienen otra concepción y será también un tema, desde luego, de análisis posteriormente. Entonces, segundo objetivo, que sea una organización que busque el poder político con una pizquita adicional por medios legítimos. Y los medios legítimos implica que en mi búsqueda del poder, en mi búsqueda de ganar elecciones como partido, no reciba recursos que sean ilegítimos, como lo de grupos organizados criminales, el narcotráfico o cualquier otra fuente que no provenga de recursos lícitamente
adquiridos. Ahí está entonces. Segundo, tercer requisito de nuestro partido político, que está hecho en este juguito que va a ser como el partido político que todos quisiéramos, el jugo de Jamaica. Pensando, ahora me acordé de los amigos mexicanos, del jugo de Jamaica mexicano, de ese famoso, célebre e histórico comediante que tuvo América Latina, que fue Roberto Gómez Bolaños, el famoso Chespirito. Entonces, tercer requisito, institucionalización. ¿Qué significa institucionalización? Imposible de entender, mentira, facilísimo. Institucionalización de un partido significa que tenga reglas, que cumplan tanto los miembros del partido, los afiliados que se llaman, que cumplan los líderes y las lideresas del partido. Nada más que eso. Por ejemplo, que el partido tenga un mecanismo para elegir a sus candidatos, que se establezca una elección interna, que se establezcan debates y que esto es lo más importante en realidad, se cumplan esas reglas. No importa cómo estén diseñadas, al menos en este punto, sino que esas reglas se cumplan. Que exista un conjunto de requisitos para ser candidato por el partido, por ejemplo, uno de ellos que debería ser que la gente sea afiliada. Es terriblemente nocivo para la democracia y para los partidos que los no afiliados a un partido puedan ser candidatos por un partido por razones diversas, que en su momento también tendremos un programa específico, pero la institucionalización, que es este ingrediente al cual nos referimos, tiene que ver con eso. Reglas que se cumplan, así de simple. En la medida que las reglas del partido se cumplen, su reglamento, sus estatutos, como ustedes le quieran llamar, se puede decir que un partido es más institucionalizado. Siguiente ingrediente. Vamos acabando el juguito. Siguiente ingrediente, enraizamiento nacional. ¿Qué es enraizamiento nacional? Simple y sencillo como todo en la política. La política, amigos, amigas, es del sentido común, no es de expertos, es del sentido común. Cuando algo en política nos digan y no entendemos muy bien es porque nos están engañando. No es porque nos falta capacidades, porque todo es sentido común. Y voy al enraizamiento nacional. ¿Qué quiere decir? Simple y llanamente lo siguiente, que el partido tenga presencia, tenga candidatos y eventualmente gane en las distintas áreas de tu país. Sea que en tu país se llamen provincias, se llamen estados, se llamen departamentos, se llamen cantones, parroquias, como se llamen comunas, como en el caso de los chilenos, como se llamen, no importa. Enraizamiento nacional como un requisito de este partido ideal que queremos hacer y que ya es parte de acá, es que tenga candidatos y eventualmente que tenga gente que ha ganado en elecciones en los diferentes lugares del país. Para evitar, como contraposición a esto, que sea un partido puramente local, un partido que solo gana en la costa, que solo gana en la sierra, que solo gana en la región amazónica o que solo gana en un sector específico del país. Entonces, en la medida que un partido tiene más presencia en el país, se puede decir que se acerca a ese partido ideal representado en nuestro jugo del día de hoy. Evidentemente hay excepciones, como todo en la vida. ¿Cuáles son las excepciones? Hay países donde tienes una organización de los partidos, algunos para que sean nacionales, que abarquen a todo el país, y otros para que sean solamente en algunos sectores. Ese es un caso de excepción, desde luego que sí. Pero en general, el tema es que tenga enraizamiento nacional. Y finalmente, el último requisito, interpelación ciudadana, igual o más importante que los anteriores, y con esto vamos terminando. Suena la interpelación ciudadana. ¿Qué es la interpelación ciudadana? Cuestión difícil y complicada, nada que ver, absolutamente sencillo. Que el partido tenga interpelación ciudadana quiere decir que tú veas el color del partido, el número del partido y sepas que ese es tu partido. Sepas que ese partido piensa de forma similar a como tú piensas. En otros términos, tenga la ideología similar a tu ideología.
Si tienen un problema con la ideología o no conocen muy bien del tema, el capítulo anterior. De esa forma, yo voto por el partido X, no por los candidatos en realidad, sino porque yo me siento en sintonía con lo que ese partido piensa. O voto por el partido Y, sin saber a veces quiénes son los candidatos, porque ese partido en general representa lo que yo pienso. Ahí están todos los ingredientes del partido ideal hecho en esta jarrita y que está listo para ser disfrutado por una democracia consolidada, por una democracia saludable donde se respeta y se valora el criterio de los ciudadanos. Segundo bloque de este capítulo del Chef de la Política, los partidos políticos. Y el segundo bloque, luego de que lo preparamos en este jugo que está por acá, que es nuestro partido político ideal en el país en el que tú estés, el segundo bloque tiene que ver con una pregunta de fondo trascendental. ¿Para qué sirven? ¿Sirven para algo los partidos políticos? Algunas razones sobre ese tema ahora mismo. Empezamos. Los partidos políticos sirven para agregar preferencias ciudadanas. Imposible de entender. Agregar preferencias ciudadanas. Dicho en simple, dicho en sencillo, si muchas personas creen de forma similar por su ideología que el mundo social, político, económico, cultural, etcétera, etcétera, muchos etcéteras, debería funcionar de tal o cual forma, se juntan entre sí alrededor de una estructura política que también piense de forma similar a ellos. Agregar preferencias ciudadanas, por tanto, es los que piensan parecido se dirigen a un partido, los que piensan en sentido contrario se dirigen a otro partido. A eso nos referimos con agregar preferencias ciudadanas. Y esto, que podría parecer no tan importante, es fundamental, porque es lo que nos permite tener una comprensión de la política en general y nos permite identificarnos con cómo se hace o se deja de hacer política en nuestro país, sin que esto implique que nosotros vayamos a ser los candidatos o los dirigentes del partido. No necesariamente, simplemente que somos gente que pensamos similar a como piensa este partido. Algunos de ellos se afiliarán y eventualmente podrán ser candidatos. Otros podrán ser simples simpatizantes de esa organización política y otros, quizás la mayoría, solamente se sienten identificados al momento de votar. El hecho de que tú tengas un partido político con el que medianamente te identifiques al momento de votar es decir bastante, es decir muchísimo. Quizás esas democracias a las que todos quisiéramos llegar a ser se dan en buena medida porque la gente no se interesa por hacer política, por ser político, pero sí tiene un partido que medianamente es como ellos. Por ejemplo, si yo soy un ecologista, le voy a votar al Partido Verde. Siempre, independientemente de quién sea candidato. Si yo soy una persona que creo mucho en las tradiciones, en la familia tradicional y en ese tipo de valores, le voy a votar al Partido Conservador. Siempre, independientemente de quién sea el candidato. Y como yo, le votan muchas otras personas que piensan de forma similar a mí. Entonces, primera razón por la que los partidos son importantes, porque agregan preferencias, juntan a personas que piensan de manera similar alrededor de un partido con una ideología evidentemente similar. Segunda razón, por qué los partidos son importantes. La segunda razón es igual o más trascendente que la anterior, porque los partidos políticos permiten mediar, ser esa correa que vincula los intereses, acá en mi mano derecha, de nosotros, los ciudadanos, con la forma como se hace la política en los gobiernos y en los estados, acá en mi mano izquierda. Es muy difícil
que se haga la política acá en la izquierda y que eso se vincule con lo que pide la gente si es que no hay algo que los acerque. Lo que los acerca se llama partidos políticos y por eso son fundamentales. Son mecanismos de mediación política. Para los más sofisticados se dicen correas de transmisión entre las demandas sociales y lo que genera el sistema político. Para los que somos más simples, que lo que yo quiero como ciudadano o como conjunto de ciudadanos pueda materializarse en una política pública específica. Para eso, quien se va a encargar de eso es el partido político. Nosotros, los jóvenes interesados en que se difunda con mayor fuerza la música, el rock pesado que a nosotros nos gusta, vamos a votar por un partido X que cree en lo que nosotros creemos y cree que eso se puede difundir. Cuando ese partido llega al gobierno, va a establecer una ley, un acuerdo, un decreto, dependiendo del tipo de organización política de que se trate, del tipo de sistema político y del tipo de gobierno, y vamos a tener la posibilidad, mediante un diseño institucional que se llama, mediante una ley, una norma en general, de que todos los días sábados en nuestra ciudad se van a organizar conciertos gratuitos de rock pesado. ¿Cómo conseguimos esto? Conseguimos porque todos los que tenemos intereses similares votamos por este partido que pudo llegar al municipio, que pudo llegar a la provincia, al estado, al departamento o al gobierno nacional y puso en práctica lo que ellos piensan que es lo que al mismo tiempo nosotros pensamos. Segunda gran razón para la cual los partidos son importantes, la mediación política. Razón por la que son importantes, la ejecución de las políticas públicas. A mí no me gusta hacer vida política, tengo ideología, que es otra cosa, tengo un partido político que piensa medianamente igual que yo o de forma similar, pero yo me dedico a actividades diversas que no tienen que ver con la política. Ahí la pregunta es, ¿y entonces quién va a hacer la vida política del país? ¿Quién va a ejecutar eso? Bueno, eso lo va a hacer un partido político. Toda la dinámica de una sociedad se estructura y organiza alrededor de lo que hacen o dejan de hacer, desde luego, los partidos políticos. Por una razón simple, porque no todas las personas estamos interesadas o tenemos destrezas para la actividad política. Por eso, los partidos políticos son el mecanismo fundamental a través del cual la política pública se puede hacer. Se puede hacer la obra en la ciudad, por ejemplo, se puede mejorar el alcantarillado, se puede mejorar la salud, se puede mejorar la educación, se puede mejorar las vías de tu ciudad o de tu país. Se puede establecer una política de impuestos que sea favorable a los que menos tienen y en la que los que más tienen paguen un poco más. Se pueda mejorar la administración de justicia, se puedan garantizar mejor tus derechos. Tengas también los recaudos suficientes para cumplir con tus obligaciones. ¿Quién se encarga de ejecutar eso? Bueno, los políticos. ¿A través de quién? De los partidos políticos. Por tanto, si no tenemos partidos políticos que funcionen bien, que sean como el juguito, la democracia pierde. Y decir la democracia pierde no es hablar en abstracto, es que tú y yo perdemos, porque no tenemos servicios básicos, no tenemos educación, salud, vivienda, no vivimos mejor como todos quisiéramos. Por tanto, hay un tercer rasgo distintivo, definitorio de por qué los partidos son importantes. Cuarto y último, pero en alguna medida relacionado con el comentario anterior, los partidos son importantes porque si es que ellos van a hacer la vida política del país, necesitan gente para ello. Y ahí son fundamentales estas organizaciones porque crean lo que se conoce como cuadros políticos. Pero no cuadros de lo Van Gogh, no cuadros de ese orden. Cuadros políticos quiere decir que los partidos forman personas para que administren el Estado.
cuando tú eres parte de una organización política, de un partido como estos, pero no, ideal, partidos en serio, no lo que suele pulular en muchas partes del mundo, ahí te van a educar para que tú puedas administrar el municipio de tu ciudad o el consejo más pequeño a nivel de tu parroquia o tu provincia, o que seas un asambleísta, un legislador, un senador, y por qué no, en algún momento de tu carrera, que será larga, que llegues a ser presidente de un país. El partido se organiza de formarte en la administración del Estado, en la administración de la política, en la administración del gobierno. La universidad te puede enseñar algunas cosas al respecto cuando estudias una carrera o un posgrado en política, desde luego. Pero a hacer política te va a enseñar tu partido, donde te formas, y evidentemente el hacer política en los cargos. La política se aprende haciendo política y con orientación del partido. Y ahí entonces esa cuarta razón. En los partidos se forman los políticos de hoy y los de mañana. Último bloque del Chef de la Política, capítulo de los partidos. Luego de haber discutido qué son, cómo se estructuran en función de las ideologías. Si no conocemos mucho de las ideologías, el capítulo anterior nos explica bien de ello. Y luego pasamos a decir para qué nos sirven. La tercera y última pregunta, igual de importante, es, en la actualidad, ¿vale la pena tener partidos? ¿Es posible vivir democráticamente sin partidos? Hay mucha gente que dice que sí, que ya no son necesarios, que deberían extinguirse de la faz de la tierra, como los dinosaurios más o menos, pensando en los partidos y en algunos líderes y lideresas también. Pero en mi caso, la respuesta contundente es no, no pueden ni deben extinguirse. Lo que se debe hacer, por otro lado, es que traten de ser como el juguito. Es muy difícil, desde luego, es muy complicado que lleguen a ser con todos los ingredientes que pusimos al inicio del programa, pero sí intentar que se parezcan en alguna medida a lo que deberían ser. Porque, nuevamente, son imprescindibles. ¿Y por qué son imprescindibles? Algunas razones las dimos en el bloque anterior. Porque si no hay partidos, es imposible que las opiniones diversas de la gente puedan converger en torno a algo. Porque si no hay partidos, es imposible que alguien administre el Estado. Y habíamos dicho también, porque hay mucha gente que puede tener interés en la política, pero no en ejercer cargos de la política. ¿Y quién ejerce esos cargos? Los partidos. Y como dijimos, los partidos lo hacen a través de sus cuadros políticos. No existe otra organización que pueda suplir el papel de los partidos políticos. Porque como también lo mencionamos al inicio, cuando empezamos la preparación de este menjurje maravilloso, decíamos que solamente los partidos y nada más que los partidos tienen un objetivo fundamental, que es ¿cuál? Ganar elecciones. Y la forma de hacer política en un régimen democrático es ganando elecciones. Si solo los partidos tienen como objetivo fundamental ganar las elecciones, entonces, ¿quién puede gobernar sin partidos políticos? Luego, la idea general que nos queda para que le pensemos mucho es la salida frente a partidos políticos que no funcionan, como aquí hemos planteado en este programa, es fortalecer, priorizar y respaldar a los que existen y medianamente funcionan así, y cambiar a los que no funcionan de esa manera. ¿Cómo se logra ese cambio? Hay varias vías. Una de ellas, no la única ni tampoco la más importante necesariamente, es teniendo sistemas legales, es decir, los que organizan y estructuran a los partidos políticos, que tiendan, que apoyen, que fortalezcan que las organizaciones políticas tengan ideas definidas, como dijimos en el bloque 1, que tengan reglas, que se cumplan, como también lo dijimos, que estén dispersos, diseminados alrededor del país, cualquiera que éste sea, y finalmente que como consecuencia de ello la gente se identifique, y se identifique ni siquiera con las personas, los líderes o las lideresas, sino con el partido.
Por tanto, si en tu país hay serios problemas con los partidos políticos, como existe en todo el mundo en realidad, la idea no es dejar de contar con las organizaciones políticas. La idea es fortalecerlas y mejorarlas. ¿Cómo conseguimos esto? Pues bien, uno de los medios lo decía, la modificación de reglas, y el otro, más importante, que lleva más tiempo, pero que tiene efectos mucho más considerables, fuertes e impactantes, es la educación cívica de nosotros, entregando el voto a los partidos o a las estructuras que tienen una mediana organización, que tienen ideas políticas y que son ideas que se acercan a lo que nosotros pensamos. Para eso también, entre otros objetivos, está el chef de la política y está este programa que espero te haya gustado. Muy bien, terminamos el capítulo número 2 y nuevamente no queremos despedirnos sin agradecer a nuestro auspiciante Pescadito Editoriales, www.pescaditoeditoriales. En ese sello editorial de Ciencias Sociales para América Latina, en cualquier tema, en cualquier metodología, en cualquier teoría, ahora mismo nos indican que tienen un concurso abierto donde tú puedes postular un libro y si ganas te pagan $2,000 en efectivo y publican tu libro. Anda a Pescadito Editoriales, a la página web que he mencionado y revisa. Y ahí encontrarás estos 2 primeros libros a los que me referí al inicio. Política y Justicia en América Latina, un estudio interesante, varios estudios sobre varios países de América Latina que nos dan cuenta de por qué los jueces son fundamentales en el régimen democrático. Y 2, Elecciones y partidos políticos en Ecuador, focalizado Ecuador desde luego, pero con muchas ideas que te pueden servir para pensar la política desde tu propio país. Los 2 libros que acá están, se los entrega a domicilio sin costo alguno, visitando la página web que les he mencionado. Y bueno, nuevamente, redes sociales, síganos, comentarios, críticas, sugerencias de temas, opiniones, y las opiniones en contrario también son bienvenidas. Todo eso a través de nuestras redes sociales que están mencionadas acá en la parte inferior. Y finalmente, nuevamente, como acción cívica y ejercicio cívico que es todas tus contribuciones, solamente de cantidades mínimas, son bienvenidas porque eso impulsa, nos apoya para que generemos más contenido y sobre todo para que tú también te sientas parte de una comunidad política que tanta falta nos hace hoy por hoy. Muchas gracias, espero que les haya gustado este capítulo 2 del Chef de la Política, los partidos políticos. Si te gustó este capítulo, compártelo, síguenos en redes sociales y escríbenos al correo electrónico. Tus donaciones nos permiten crecer y generar más contenido. Nos vemos.